¿Sigue existiendo el hombre al morir? Bien, vamos a ir a la Biblia en Job capítulo 19 y vamos a ver verso 25. Job capítulo 19, verso 25, texto que ustedes conocen muy bien. Job capítulo 19, verso 25, dice la palabra del Señor. Yo sé, mira lo que dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otros. Dice, mire esto, aunque mis riñones se consuman dentro de mí, mire qué tremendo. Qué tremendo. Yo sé que mi Redentor vive y algún día se levantará sobre el polvo. Después de deshecha esta mi carne, aún tengo de ver a Dios. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Que tu nombre sea glorificado y que la revelación tuya sea sobre mi vida y que puedas, Señor, bendecir nuestras vidas y alumbrar nuestro entendimiento, Señor, para entender cuál sea la anchura, la longura, la altura y la profundidad de tu palabra. En el nombre de Jesús, edifica nuestras vidas, te pido, para la gloria tuya. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este tema, hermano, tiene dos divisiones principales. Y vamos a tratar de ser bastante específicos y objetivos en cuanto a esto. ¿Cuál es el estado de los muertos? ¿A dónde vamos en la muerte? ¿Es la muerte el fin de la existencia humana? ¿O hay vida después de la muerte? ¿Hay etapas en la vida después de la muerte? Son preguntas que la gente nos hacemos. Estas preguntas, hermano, han sido inevitablemente hechas por todos los seres humanos en alguna vez de la existencia. Deseamos saber si hay vida más allá de la tumba. Y si la hay, ¿qué tipo de vida será? Hay propuestas alternativas que los grandes pensadores han establecido y algunas las han establecido como doctrina, pensamientos, hermanos, que se han establecido en cuanto a la muerte y a la vida y que las han convertido en doctrinas y hasta en dogmas. Por ejemplo, tenemos el materialismo. ¿Qué piensan los materialistas en cuanto a la muerte y en cuanto a la vida? El materialismo, hermano, sostiene la visión de la muerte como el estado final del hombre. El materialismo cree que cuando te mueres, ahí se acabó todo. No hay vida después de la muerte. Eso creen los materialistas. Y por lo tanto, no hay un estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Esta convicción surge de una visión particular, hermanos, de la humanidad. Se niega que el hombre sea un ser dualista, compuesto tanto de una existencia material como inmaterial. Los materialistas no creen la vida después de la muerte. Al morir, ahí se acabó todo. Bien. Para el materialista, no hay alma en el hombre. Y por lo tanto, nada que pueda sobrevivir a la muerte del cuerpo. El hombre es poco más que una máquina, cree el materialista. Una vez que su energía física se agota, deja de funcionar y de existir.
Ese es el pensamiento de los materialistas. Naces, creces, vives, te mueres y se acabó. No hay más. El materialista piensa, disfruta hoy, porque ya una vez te mueras, ya no hay nada. Eso cree el materialista. Pero existen otras fuentes, otras corrientes, como por ejemplo la reencarnación. ¿Ha oído hablar de la reencarnación? Por ejemplo, los Rosacruces o los señores estos de las iglesias Pare de Sufrir, de esas iglesias grandes que les ponen por nombre ahí, Dios es amor, pare de sufrir, esos tienen doctrina Rosacruz. Y la doctrina Rosacruz, hermano, creen en la encarnación. La reencarnación, creen en una vida futura. Pero la vida futura es simplemente otra vida en la tierra una vez más. O sea, te mueres y vuelves a nacer en otra persona. De acuerdo a cómo te hayas portado, así va a ser tu reencarnación. ¿Hay alguna diferencia entre las versiones oriental y occidental, hermano, en cuanto a la reencarnación? La rama oriental cree que las criaturas vivas pueden regresar a la forma de otra persona, o un animal, o una planta, mientras que los occidentales tienden a limitar la reencarnación a otros seres humanos. Entonces, los orientales consideran que tú puedes volver a nacer en un perro, en una vaca, en un gato, en un animal. Pero si eso fuera así, ¿dónde quedaría la doctrina apostólica de lo que Pablo enseñó sobre la muerte cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Imagínense qué ganancia va a ser si yo muero hoy y voy a reencarnar en una vaca o en un perro. Lo que es importante, hermano, tener en cuenta es que la vida futura está en la tierra, en una existencia física, y no es un estado de existencia sin cuerpo aparte del cuerpo físico. O sea, estamos hablando de la reencarnación. Los occidentales creen que la reencarnación, tú puedes reencarnar en una persona y que tú de repente te das cuenta que tú como que ya viviste en otra época. Como que si ya, ¿dónde te conocí? Es que nosotros nos conocimos en otra vida, en otra época. Esto está muy relacionado con la doctrina de la reencarnación. Está el concepto de karma, el karma. Esta enseñanza afirma que las acciones, hermano, pasadas de uno afectan su vida presente. Y sus acciones presentes afectarán a su vez a la próxima vida, amén, que ocuparán. O sea, que lo que viviste en otra vida hoy te está afectando. Y lo que haces hoy te puede afectar en tu otra vida. O sea, naces, mueres, reencarnas, naces, mueres, reencarnas, naces, mueres, reencarnas. Y esto es de no acabar. Las buenas acciones, según la doctrina de la reencarnación y esta situación del karma, las buenas acciones traerán buen karma y por lo tanto una mejor vida futura, mientras que las malas acciones traerán mal karma y por lo tanto una peor vida futura. Es que el karma de esta persona es mala. A saber qué clase de vida vivió en la otra vida.
¿Se da cuenta cuánta corriente hay cuánta corriente errónea hay en cuanto a la vida y la muerte? Después de que el alma ha cumplido su destino, aprendió sus lecciones y se iluminó lo suficiente, vuelve a un estado divino o se absorbe. O sea, o se da cuenta de su identidad eterna con el todo divino, hasta que se perfecciona. ¿Cuántas vidas necesitas para perfeccionarte? Según la doctrina de la reencarnación. ¿Cuántas veces necesitas nacer y morir para llegar a ser perfecto? Así, hermano, la sucesión de vidas cesa una vez que el karma se ha perfeccionado a través de las buenas obras. Esta es la última esperanza de todos los reencarnacionistas. Es decir, una deificación en la realidad última. Hay muchos grupos que sostienen la reencarnación. Por ejemplo, el hinduismo, el budismo y muchas otras religiones orientales se adhieren al concepto. Incluso hay algunos ateos que mantienen esta visión de la vida futura. ¿Cuántas veces hay que morir? ¿Cuántas veces hay que nacer? ¿Cuántas veces hasta que llegues al fin a perfeccionar? Y entonces, aleluya, vuelves a tu naturaleza divina y te vas con el ser del todo. Tenemos el materialismo, que aseguran que ahí al morir, ahí se acabó todo. Tenemos la reencarnación, aquí estamos hablando, en tu muerte puedes reencarnar en otra vida, en un perro, en un gato, en un pájaro, puedes reencarnar en un pez, puedes reencarnar en un animal. Y otros creen que puedes reencarnar en otras personas. Bueno, otra de las corrientes en cuanto, hermano, a la muerte y a la vida, es una corriente doctrinal que se llama el sueño del alma. El sueño del alma enseña que el cuerpo y alma del hombre duerme en un estado inconsciente hasta la resurrección de los muertos, momento en el cual el cuerpo y alma será revivido. Cuerpo y alma duermen hasta la resurrección, cuando el cuerpo y el alma serán despertados. Pero eso no tiene sentido. La terminología bíblica que habla de un alma, espíritu, corazón o cuerpo de hombre, hermano, no se refiere a diferentes partes del hombre, algunas de las cuales perecen en la muerte, y algunos de los cuales sobreviven en una existencia incorpórea, pero todas describen el yo y el hombre. La Biblia dice, antes que el polvo se vuelva al polvo y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Cuando el hombre muere hay una separación de cuerpo, alma y espíritu. No muere el cuerpo, no duerme el cuerpo y el alma se duerme también con el cuerpo y lo sepultan y ahí se queda dormido hasta el día de la resurrección. No, señor. Eso es antibíblico. La base bíblica para tal enseñanza se deriva de los muchos pasajes que hablan de la muerte como sueño. Y efectivamente, la Biblia habla de la muerte como un sueño. Por ejemplo, dice que los muertos en Cristo no están muertos, duermen. Pero en Daniel capítulo 12, versículo 2, esta es una de las bases bíblicas que muchos utilizan para asegurar la doctrina del sueño del alma. Y entonces Daniel dice,
Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será liberado el pueblo de todos los que se hallaren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna, y otros para confusión, vergüenza y confusión perpetua. Jesús lo dijo. No se maravillen, porque la hora viene cuando los que están en los sepulcros oirán mi voz. Y dice que unos van a ser resucitados para vida y otros para condenación eterna. Pero eso no quiere decir que el alma está dormida. El cuerpo está dormido. El cuerpo duerme, pero el alma no, y el espíritu no. No, ya veremos más adelante cuando abordemos todos los conceptos bíblicos en cuanto a la muerte y a la vida. Estamos hablando de esa doctrina que se llama el sueño del alma. En Mateo 27, 52, la Biblia dice, Mateo 27, 52, bendito sea el nombre de Dios, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Eso fue el día que Jesús resucitó. O aquel día que fue crucificado, que hubo un gran temblor, dice la Biblia. Muchos de los que estaban en los sepulcros resucitaron. Almas de justos. Almas de justos. Cuerpos de justos. Resucitaron aquel día. Ninguno de los justos, ni Abraham, ni Moisés, ni Elías, ni Isaías, ninguno de ellos había ido al cielo. Nadie fue al cielo hasta que Jesús murió en el Calvario. Y él lo declaró cuando dijo, porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios que estaba en el cielo. Entonces, bendito sea el nombre de Dios. Resucitaron, porque en Cristo no muere, duerme. Lázaro había muerto, pero Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Entonces los justos en Cristo duermen, sus cuerpos duermen. Aquel día muchos resucitaron, bendito sea el nombre de Dios. En Juan capítulo 11, el texto que yo le estaba diciendo referente a Lázaro, Juan capítulo 11 dice la escritura, bendito sea el nombre de Dios, en el verso 11, dicho esto les dice, nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. Lázaro duerme, nuestro amigo está dormido, pero yo lo voy a despertar. Pero ya tenía 4 días de muerto. Entonces el cuerpo muere antes que el polvo vuelva al polvo y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Pablo dice, porque si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Nadie había ido al cielo antes que Cristo. Él descendió del cielo y cuando volvió al cielo, la Biblia dice que el día que murió, aquellos 3 días, desempeñó un trabajo tremendo, descendió hasta las partes más bajas de la tierra, hermano, al Seol, y fue al mismo infierno. Y la Biblia dice que cuando llegó al Seol y resucitó, dice la Biblia que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todas las almas de los justos que estaban en el Seol, que era llamado el seno de Abraham, fueron sacados de ahí y llevados al paraíso de Dios, al tercer cielo, donde ahora viven, aleluya, sus almas.
Bendito sea Dios. Allá están el alma de todos nuestros hermanos que han muerto en Cristo, que han dormido en Cristo. Ahí están. Sus cuerpos descansan en la tierra hasta el día de la resurrección, cuando el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo, para que los muertos en Cristo resuciten primero. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, si se dice que el hombre duerme en la muerte, ¿cómo se puede concebir que una parte del hombre todavía esté consciente? ¿Está consciente el hombre después de la muerte? Cuando las personas mueren, ¿están conscientes? Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y aquí no habla, hermano, de muerte espiritual, aquí habla de muerte física. El que se murió, se murió. Y el que se murió ya nada sabe de lo que pasa aquí, en la tierra. Se fue. Su cuerpo ya no tiene vida, ya no sabe nada. Pero hay conciencia después de la muerte, por supuesto. Parece aclarar que los muertos no están conscientes, este versículo, ¿verdad? Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada, ni tienen una recompensa, porque se olvida su memoria. Y es verdad, ¿cuántas tumbas están abandonadas en los cementerios que ya nadie se acuerda de ellos? ¿Tú crees que tus muertos se acuerdan de ti? ¿Tu cuerpo físico muerto, crees que se va a acordar de los vivos? No. Incluso, ¿tú crees que al alma de los muertos se acuerdan de aquí? No. Dice, y de lo primero no habrá más memoria. Se olvida de lo que vivieron aquí. Se olvida de las penalidades, de los sufrimientos. Se olvidan del dolor, del hambre, del frío, de la muerte y de la enfermedad. Se olvidan. Bendito sea el nombre de Dios. Además, Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, algunos a la vida eterna y otros a la vergüenza y al desprecio eterno. Dado que se dice, hermano, que estos muertos duermen hasta el momento en que son despertados, o sea, la resurrección, deben estar en algún tipo de sueño del alma durante el tiempo intermedio. Dice la doctrina del sueño del alma. Finalmente, en 1 Tesalonicenses 4:14, Pablo enseñó que Jesús traería consigo a los que duermen. Esto indica que las almas de los muertos estarán en un estado de sueño hasta el momento del rapto de la iglesia. Así creen, alabado sea el nombre de Dios, los de la doctrina sueño del alma. Que las almas de aquellos que murieron en Cristo ahorita están dormidos y no pueden disfrutar de la presencia de Dios, están en alguna parte dormidos hasta el día de la resurrección. Pero eso no es lo que la Biblia dice y eso no es lo que la Biblia enseña. La visión antropológica, hermano, que apoya el sueño del alma es monista. Lo que significa que el hombre es visto constitucionalmente como un solo ser, no capaz de ser separado en diferentes elementos. Esto contradice la visión, amén, hermano, trinitaria del ser, de la existencia del hombre. Nosotros somos seres trinos, como Dios es una trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay separación en la muerte.
el cuerpo al polvo, el espíritu a Dios que lo dio. Y el alma, Señor, y el alma, bueno, el alma, si tiene a Cristo, tiene la vida. Si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Si tiene a Cristo, se salvó eternamente, y si no, se perdió eternamente. Tiene a Cristo, se fue al paraíso de Dios, al tercer cielo, a la presencia de Dios. No tiene a Cristo, con todo el respeto que usted me merece, se fue al infierno. Se fue al infierno. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, los monistas confiesan que el hombre está formado por aspectos materiales e inmateriales, que el alma y el espíritu es uno solo y no hay separación. Cuando lo físico muere, el alma duerme. Así lo creen y así lo enseñan. Dios mío. Entonces, el hombre tiene un alma, pero el alma está inextricablemente conectada con el cuerpo, de modo que los dos se convierten en términos intercambiables que se refieren al uno mismo. Lo que le decía, el alma está ligada al cuerpo, y cuando el cuerpo físico muere, el alma duerme, no abandona el cuerpo y duerme hasta el día de la resurrección. Es tan imposible que el alma tenga vida separada del cuerpo como lo es que el cuerpo tenga vida separada del alma. Enseña la doctrina del sueño del alma. Cuando el cuerpo muere, el alma también muere. Cuando el cuerpo resucite, el alma también resucitará junto con él. Ser humano es tener un cuerpo. Imaginar una existencia, amén, de hombre sin cuerpo es como imaginar agua que no está húmeda. Aunque esta doctrina, hermano, ha sido mantenida por varios individuos a lo largo de la historia de la iglesia. Nunca ha sido una doctrina dominante. Martín Lutero, sin embargo, simpatizaba con la doctrina. El movimiento moderno más grande que ahora que aboga en esta doctrina son los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová, ya que los testigos de Jehová son derivados de los adventistas, como los adventistas fueron derivados de los bautistas. Entonces, los testigos de Jehová enseñan esa doctrina y los adventistas también simpatizan con esa doctrina. Otro de las corrientes, hermano, que existen en cuanto a la vida y la muerte, es una corriente que se llama alma inmortal. La doctrina del alma inmortal fue enseñada por primera vez por Platón. Platón era un filósofo griego, de aquellos grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platón, Eurípides, Sófocles, usted sabe. Platón fue el que enseñó la doctrina de la inmortalidad del alma, con la concepción griega del mundo material como la forma más baja de la realidad y el reino de las formas como la realidad más elevada. El deseo del hombre es escapar del mundo material del cuerpo y vivir eternamente en la búsqueda de la sabiduría, aparte de la carnalidad. Los apetitos del alma, del cuerpo, que luchan contra la sabiduría. El cuerpo es poco más que una prisión temporal del alma. Después de la muerte,
el alma es liberada de esta prisión y continúa viviendo eternamente en una existencia incorpórea para perseguir la sabiduría eternamente. Los que eran malos serán castigados bajo de la tierra y los justos serán exaltados en un lugar celestial. Eso creía Platón. Bastante realista, bastante apegado a la verdad bíblica, pero era una filosofía. Otra de las corrientes doctrinales es el alma consciente. ¿Hay conciencia después de la muerte? Las personas perciben, sienten. Efectivamente, la visión del estado intermedio del alma, hermano, consciente, sostiene que al morir el alma se separa del cuerpo. Según Eclesiastés capítulo 9, el versículo 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Las almas de los justos van directamente, hermano, a la presencia de Dios. ¿Usted cree eso? Claro que sí. Mientras que las almas de los malvados van directamente al infierno. ¿Cree eso? Yo sí. Ambas esperan la resurrección de los muertos y el juicio final. Así lo enseña la Biblia. Esta visión, hermano, se basa en una visión dualista del hombre, viéndolo como cuerpo material y el alma inmaterial, que es capaz de una existencia separada del cuerpo. Aunque el alma, alabado sea el nombre de Dios, sobrevive a la muerte en una existencia consciente, tal no es el fin deseado o pretendido de la existencia del hombre. Ojalá que así fuera, que al morir ahí se acaba todo, que al morir ya nada más hay que hacer. Pero no, señores. En 2 de Corintios capítulo 5, el verso 1 al 8, la Biblia dice, 2 de Corintios 5, 1 al 8. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, dice Pablo, deseando ser deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que no hizo para esto mismo, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes con el Señor. Entonces, cuando partimos del cuerpo, cuando este cuerpo va al polvo, entonces lo vamos a estar presentes con el Señor. Mi alma te bendice, Dios. Aleluya. Eso es lo que dice Pablo. Porque yo mismo no sé qué escoger. Porque estar con ustedes, para ustedes es más provechoso. Pero estar con el Señor, dice Pablo, es mucho mejor. Entonces los justos, los creyentes, cuando mueren, cuando se separan, se van de este mundo y este cuerpo se va al polvo, su alma se va para estar presentes con el Señor.
Entonces aquí no se acaba todo. Entonces yo no reencarno en un chucho, en un gato, en un pájaro. No. Entonces yo no muero y reencarno en otra persona y voy muriendo y reencarnándome hasta que llego a la perfección. No. Entonces mi alma no duerme con mi cuerpo cuando muero. Platón enseñaba la importancia de esa búsqueda de la sabiduría más allá de la muerte. Y Pablo enseña y dice que cuando morimos, aleluya, nosotros, nuestro cuerpo descansa, pero el alma se va a estar presente con el Señor. Es la resurrección del cuerpo, mi hermano, que se reunirá con su alma separada cuando venga el Señor, lo que el creyente espera con esperanza. En Romanos capítulo 8, el versículo 23, Romanos 8, 23, Pablo le enseña a los romanos 8, 23, y no solo ellas, hablando de las criaturas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo, hablando de la resurrección. Cuando un creyente muere, lo enterramos. Su alma ya se fue a la presencia de Dios, su espíritu se fue a Dios, pero el cuerpo quedó en la tierra esperando la resurrección. El día que Cristo venga por su iglesia, dice que traerá con él a los que durmieron en él. Aleluya. Sus almas vienen para tomar sus cuerpos y levantarse glorificados de la tierra, en un cuerpo semejante al de Jesús. Juan dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Tendremos un cuerpo glorificado, así como el de Él. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo habla de la resurrección, y no vamos a ver porque habla desde el versículo 26, hermano, hasta el 58 prácticamente, habla de la resurrección. Y entonces Pablo les dice a los corintios, señores, Cristo es las primicias de la resurrección, o sea, el primero en la resurrección. Y si Cristo no resucitó, entonces, ¿por qué decimos, dice Pablo, que hay resurrección? ¿Y por qué hay unos que dicen que no hay resurrección? Cristo resucitó. Y si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó, dice Pablo, ahí en el capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, los más miserables somos de la tierra, dice Pablo. Porque hemos predicado y testificado que a Cristo Dios le levantó entre los muertos. Al que no levantó, si es que los muertos no resucitan, alabado sea el nombre de Dios. Pero hay resurrección. Cristo resucitó de entre los muertos y está vivo. Primicia de la resurrección. Los muertos en Cristo esperan, aleluya, el día de la resurrección. Cuando Él venga y sus almas vengan para tomar sus cuerpos mortales y se levanten en cuerpos incorruptibles. De acuerdo a Pablo, hermano, en 1 Corintios capítulo 15, allá en el versículo 51 y versículo 52, donde Pablo dice, os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, pero todos seremos transformados. Ajá. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Los muertos serán levantados sin corrupción. Aquel cuerpo podrido ya, que tal vez lo único que queda es polvo. El día de la resurrección, el alma de ese viene y toma su cuerpo. Por el poder y la potencia de Dios, aleluya, que crea las cosas de donde no existen, aquel muerto corruptible se va a levantar en un cuerpo incorruptible, semejante al cuerpo de nuestro amado Salvador. ¡Qué maravilloso!
En Filipenses capítulo 3, el versículo 21, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Macedonia, a los filipenses del capítulo 3, el verso 21, texto que todos ustedes conocen y que nos encanta. Amén. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria, por la operación por la cual puede también sujetar así todas las cosas. ¿Cómo será el cuerpo que va a tener los que mueren en Cristo? Semejante al cuerpo de su gloria. Usted sabe lo que eso significa. Vale la pena ser fiel a Dios. Si usted muere antes del arrebatamiento, si yo muero antes del arrebatamiento, mi cuerpo va a ir a la tierra, pero el día de la resurrección, el día del arrebatamiento, mi cuerpo va a cobrar vida, mi alma vendrá y tomará mi cuerpo y el Espíritu Santo transformará mi cuerpo corruptible, podrido quizás o engusanado, a saber cómo podríamos estar en ese momento, pero el cuerpo será glorificado y llegaremos a tener un cuerpo, no de bajeza, dice Pablo, sino que el Señor va a transformar este cuerpo de bajeza, amén, dice ahí, bajeza, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Un cuerpo glorificado. ¡Qué maravilla! Texto que conocemos en 1 Tesalonicenses 4:13, que hemos estado mencionando, habla de la resurrección. 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque, ¿qué dice Pablo? Sabemos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en él. Los va a traer. Hermanita, tu mamá, tu papá, tu ser querido que murió fiel al Señor, el día que Cristo venga para llevar a la iglesia en el arrebatamiento, los muertos en Cristo van a resucitar. Aleluya. Y Él va a traer el alma de tu madre, de tu padre, de tu hijo, que murieron fieles a Él. Y tomarán sus cuerpos y se levantarán en cuerpos glorificados para convertirse en la esposa del Señor, Rey de reyes y Señor de señores, por la eternidad. Nosotros no somos como los demás que no tenemos esperanza. Amén. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Los muertos en Cristo, hermano, van a resucitar primero. Luego, ¿qué dice? El 16. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice Pablo, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Hay vida después de la muerte? Sí. ¿Están conscientes los muertos después de que partimos de esta tierra? Sí. Creyentes en Cristo van a la presencia de Dios, al paraíso de Dios, al tercer cielo, como le llama Pablo. Y aquellos injustos, pecadores, que nunca reconocieron a Cristo como su Salvador, al morir, se van al infierno. También a esperar el día de la resurrección. No será el día del arrebatamiento para ellos. Será la resurrección para el día del juicio del gran trono blanco.
el día del juicio final a los que tanto le teme la humanidad. Solo en la resurrección del cuerpo está completa nuestra redención. Es esta existencia material futura, hermano, y eterna la que separa las visiones del alma consciente y del alma inmortal de la vida futura. Tú y yo fuimos creados inmortales. El hombre no muere cuando parte de esta tierra, solo se separa. Muerte es sinónimo de separación. Qué terrible. El apoyo bíblico para indicar, hermano, que haya una existencia consciente del alma que sobrevive a la muerte del cuerpo incluye la parábola del hombre rico. ¿Se acuerda usted? Y Lázaro. En Lucas capítulo 16, verso 19 al verso 31, vamos a ver ahí. Si es que al morir se acaba todo. Si es que el cuerpo muere, se duerme y el alma también se duerme. Si es que morimos y volvemos a vivir para reencarnar en un perro, en un gato, en un animal o en otra persona. Los testigos de Jehová alegan que esto es una parábola. Pero en la parábola no se usan nombres de personas. Jesús habló de dos hombres que vivieron sobre la tierra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete cada día, dice, con esplendidez. Y había también un mendigo, fíjese bien, mendigo llamado Lázaro. No un mendigo, no, un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas. Un rico y un pobre. El pobre se llamaba Lázaro. Y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahí tenemos a los dos. Se murió Lázaro, lleno de llagas, pobre, sucio, andrajoso. Seguramente los criados del rico tomaron el cuerpo de Lázaro y lo enterraron en una fosa común. Pero se murió también el rico y lo enterraron. Va. Se murió también el rico y lo sepultaron. Veamos si su alma se durmió con él. Veamos si su alma volvió a nacer y se metió en un perro, en una vaca, en un caballo. Veamos si su alma volvió a reencarnar en otra persona. Veamos si su alma se terminó ahí, si su vida se acabó ahí. Dice, y en el infierno alzó sus ojos. ¡Ay, Dios mío! Y estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. ¿Dónde había ido Lázaro? ¿Dónde había ido el rico? Un lugar que se llamaba el Seol, el lugar de los espíritus. Y el Seol tenía una división. El seno de Abraham, donde iban las almas de los justos, y el infierno estaban separados por un gran abismo. La Biblia le llama cima con S. Cima con C es alto, una loma, un cerro. Cima con S es abismo, un hoyo profundo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado
en esta llama. Ah, bueno, no estaba dormido. El alma del rico estaba despiertita y sentía el calor del infierno y los tormentos y el ardor que el fuego lo consumía. Tenía la lengua seca. Acaba de llegar y ya no soporta los tormentos del infierno. Entonces su alma no se quedó con su cuerpo. Entonces cuando se murió no se terminó todo. Los testigos de Jehová enseñan que cuando se refiere a alma ahí, no se refiere, hermano, a el alma, sino a la conciencia, que no muere. En el griego, la palabra conciencia es sunaidesi. Gusanos es skoles. Donde el gusano no muere y la llama no se apaga, eso es el infierno. Y el rico está en el infierno y siente que se está quemando. Y su alma, no es su cuerpo, no es su cuerpo, es su alma. Fue sepultado y en el infierno alzó sus ojos. Su cuerpo todavía está donde lo enterraron. Y su alma todavía está en el infierno. Y sufre los tormentos. Siente sed. Y la gran pasión del infierno lo atormenta. Tiene sentimientos y tiene emociones en el infierno. Puede recordar. Tengo 5 hermanos que yo no quisiera que vengan a este lugar. Y quiero que entiendas esto. La Biblia dice que los muertos nada saben, según lo vimos allá, ¿verdad? En Eclesiastés capítulo 9. Pero en este caso extraordinario, quien aseguró de esta situación fue Jesús. Para darte a entender que es verdad que los muertos nada saben. El cuerpo, cuando se muere, se va al polvo, es olvidado, ahí se olvida todo. Pero el alma trasciende la tumba, el alma trasciende el cementerio, el alma trasciende más allá a lo eterno, al mundo espiritual, y en el infierno alzó sus ojos. Ay, Dios mío, estando en los tormentos. Entonces Lázaro y el rico fueron 2 personas que vivieron aquí. Y el infierno es tan real que Jesús habló más del infierno que del cielo. Mira qué curioso. Jesús habló del alma de Lázaro, que fue llevada al seno de Abraham. Y habló del alma del rico, que fue llevada al infierno, a tormento. Estaba consciente mientras sus hermanos seguían vivos en la tierra. Jesús también, hermano, le dijo al ladrón en la cruz que estaba con él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo les dice a los corintios que estar ausente en el cuerpo es estar presente con el Señor. Ya vimos el texto allá en 2 Corintios 5, 6 y 8. Y los filipenses, que deseaban partir en la muerte de su cuerpo y estar con Cristo, que era mejor que la vida en el cuerpo. Filipenses 1, 23. Pablo le dice a los filipenses que estar con el Señor es mucho mejor. Bendito sea el nombre de Dios. Eso dice Filipenses capítulo 1, verso 23. Pablo decía: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Aleluya. ¿Quiénes han sostenido esta doctrina?
Los grandes predicadores y grandes, hermanos, teólogos en la historia cristiana. Hombres, hermanos, que enseñaron la existencia del alma, de un alma consciente. Tertuliano, Basilio de Cesarea, Jerónimo, Cirilo de Jerusalén, Crisóstomo, Agustín, Tomás Aquinas, Martín Lutero, Juan Calvino, Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley y los grandes predicadores en la historia sostuvieron la existencia del alma, lo predicaron y lo anunciaron. ¿Y qué podemos añadir? Pablo y Pedro también, y Judas y Santiago y Juan. ¿Y qué más podríamos añadir? Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó. Jesús había muerto. Lo habían metido en una tumba prestada. Cuando las mujeres llegan a buscarlo, no lo encuentran y el ángel les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Cuando María lo encuentra en el huerto, dice que se acercó a él y lo quiso tocar y le dijo: no me toques, María, porque aún no he subido a mi Padre. Lo mataron, lo sepultaron, pero ahora está vivo. Y cuando lo mataron y lo sepultaron, dice que descendió a las partes más bajas del infierno. Llevó cautiva la cautividad. Ah, qué maravilloso saber que nosotros no somos como los demás que no tienen esperanza. Pero existe otra corriente, y vamos a ver si, como le digo, esta serie va a durar mucho tiempo. Pero existe otra corriente doctrinal que es conocida como la aniquilación. La aniquilación habla de que las almas dejan de existir. También conocido como inmortalidad condicional. El aniquilacionismo enseña dos destinos diferentes para dos grupos diferentes de individuos. Los muertos justos, amén, entran inmediatamente en la presencia de Dios, mientras que los muertos injustos van al infierno y cuando caen al infierno se desintegran. Pero el rico cayó al infierno y no se desintegró. Lo que distingue esta visión del alma consciente es que la primera enseña que tanto los malvados como los justos vivirán por la eternidad, mientras que el aniquilacionismo sostiene que solo los justos poseen un alma mortal y vivirán eternamente. Los malvados soportarán los tormentos del infierno por un corto periodo de tiempo, pero eventualmente serán aniquilados por el fuego del infierno. Se van a desintegrar. El principio principal de este punto de vista, hermano, es que solo Dios tiene inmortalidad. En 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 17, el Dios inmortal enseña esta doctrina que el único que es inmortal es Dios, nosotros no. 1 de Timoteo 1, 17 dice: por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El capítulo 6 y versículo 16 de 1 Timoteo dice: quien solo tiene inmortalidad, que habita la luz inaccesible. Mire eso, que habita la luz inaccesible,
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El hombre fue creado mortal, no inmortal. Enseña esa doctrina. Para que el hombre se vuelva inmortal, Dios debe otorgarle ese regalo. Qué bien, ¿verdad? Así lo enseñan los testigos de Jehová, que los justos sí van a ir al cielo y heredarán el reino, pero los impíos, los malos, los perversos, van a ser echados al infierno, al lago de fuego, y sus almas serán aniquiladas. Las escrituras indican, hermano, que Él ha elegido dar el regalo de la vida eterna solo a aquellos que creen, pero es solo eso, un regalo. En Juan capítulo 10, versículo 28, ya vamos a ir parando porque ya el tiempo se nos ha avanzado. Juan capítulo 10, verso 28, dice la escritura: alabado sea el nombre de Dios, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso enseñamos en esto, que si te salvaste eternamente, y si te perdiste, te condenaste eternamente. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que cree en el Hijo, no es condenado. Y el que es incrédulo al Hijo, ya ha sido condenado. Mira eso. Entonces la Biblia dice en Juan capítulo 17, en el versículo 3, esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Qué maravilloso. Solo por aceptar a Cristo y vivir una vida para Él, separado para Él, Dios te regala la vida eterna y te libra de la condenación eterna en el infierno y en el lago de fuego. Cuando la Biblia habla en Romanos capítulo 2, en el versículo 7, Romanos 2:7, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. ¿Qué buscas tú? ¿No es eso? ¿Qué busco yo? ¿No es eso? Si te vas de este mundo sin Cristo, te vas a la eternidad perdido. ¿Cómo vas a salir de este mundo? ¿Salvo o perdido? Hay muerte, hay vida, perdón. Después de la muerte, lo estamos viendo. La Biblia dice en Romanos 6:22 y versículo 23: mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira qué maravilloso. En Gálatas capítulo 6, el versículo 8. Y vamos a cerrar ahí porque ya estamos a las 4:20. Gálatas capítulo 6, dice la Biblia en el verso 8. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Y segunda de Timoteo
capítulo 1, verso 10. Bendito sea el nombre de Dios. 2 Timoteo 1, 10. Dice, porque 1:10, 2 Timoteo, ahí ya se me perdió, aquí está. 1:10, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tú y yo somos seres inmortales, pero de acuerdo a la doctrina de la aniquilación, tú y yo no somos inmortales. La inmortalidad viene solamente cuando eres justo, cuando entregas a Cristo tu vida, cuando vives para Dios. Pero para los demás existe la aniquilación. Mueren, sus almas van al infierno y serán aniquilados, destruidos. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es lo que la Biblia enseña. Los malvados no comparten el mismo regalo, sino que pasan a la no existencia. Imagínate. No hay problema. Puedes vivir como tú quieras. De todos modos no la vas a pagar después de la muerte. Pero eso no es lo que Jesús enseñó. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Sería muy extraño para Dios querer la existencia eterna de aquellos que se oponen a su voluntad y a su carácter santo. Un Dios de amor, de misericordia, no va a ver a su creación atormentada por toda la eternidad. No, a Dios mejor le conviene echarlos al infierno a todos y que dejen de existir. No, porque es justo para Dios, dice la Biblia. A ver si encuentro el texto. Ay, Dios. Porque es justo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, da reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles. Amén. De su potencia. Dice el verso 8, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el verso 9, ¿te das cuenta que no hay aniquilación? Míralo. Los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. ¿Cuánto van a ser castigados? Eternamente. Dios mío. Van a ser castigados, estarán perdidos eternamente, no aniquilados eternamente. Entonces, hay una base sólida, mi hermano, para creer que los impíos dejarán de existir. Realmente no. La Escritura habla de destino de los impíos como un destino eterno. La Biblia habla de tormento, la Biblia habla de crujir de dientes. La Biblia habla de condenación eterna. Ellos aseguran que el Dios de amor no va a permitir que sus criaturas, aunque hayan sido malos, porque su amor puede más que su venganza, ver a sus criaturas, a las que creó con tanto amor, ser atormentados eternamente. Y que tal sufrimiento es desproporcionado a los crímenes cometidos. Parecería
ensombrecer la justicia de Dios si la justicia exige castigos eternos por crímenes temporales, ¿verdad? Así enseña la doctrina de la aniquilación. Bien, esa ha sido la enseñanza de hoy. Hemos iniciado sobre la doctrina de la vida y la muerte y hemos visto algunas corrientes doctrinales y hemos visto fundamento bíblico, amén, mostrándoles de que hay vida después de la muerte. Esta es la primera enseñanza. Vamos a tener mucho más. Bien, damos gracias al Señor. Quiero recordarles que hoy hay oración